Capítulo 5. Israel, pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Mientras Israel sigue considerándose como el pueblo elegido, a pasar de todas las pruebas en contra de ello que ha tenido a lo largo de la historia, seguirá viviendo en una especie de alucinación que le acarreará más calamidades. Será un pueblo elegido, pero no para recibir especiales bendiciones de Dios, sino escogido para el martirio, y tendremos entonces la continuación del círculo vicioso que ha venido repitiéndose a lo largo de los siglos. Las mismas tribulaciones y martirios padecidos singularmente por el pueblo de Israel hacen que se acrecienten en su fe del pueblo elegido, convirtiendo las calamidades que pasan en una prueba de su elección. Solo nosotros somos perseguidos porque solo nosotros fuimos elegidos. Triste elección y triste manera de manifestar Yahvé su amor y su protección a su pueblo elegido. No se puede negar que los Goyim, los pueblos no elegidos y no hebreos, se han portado inicuamente a lo largo de la historia con el pueblo judío, dejando a un lado las razones que cada pueblo en cada momento histórico haya tenido para obrar así, exceptuando la bestialidad incalificable de Hitler y los nazis, en las que habría que considerar muchas circunstancias. No se pueden negar que de alguna manera inconsistente los otros pueblos están en cierta manera vengándose de unas cuantas cosas, de la altanería de llamarse o sentirse pueblo elegido, de cierta superioridad que a la larga se deja ver en el pueblo judío en general y en muchos de sus miembros en concreto, del hecho de verlos voluntariamente discriminados y sin querer mezclarse con el resto de la población en cosas tan naturales y tan profundas como el matrimonio, sintiéndose como el contrario discriminado, el pueblo que no es recibido por ellos en sus familias, y hasta puede ser que en el fondo muchos cristianos sinceros creyentes de la Biblia y fervientes devotos de Cristo estén inconscientemente vengándose de no haber sido ellos los escogidos y que no corra por sus venas la sangre judía, ya que ello lo acercaría más a Cristo, su ideal. Puede que esta última razón sea rechazada por muchos, pero es indudable que lo religioso tiene mucho que ver en todas las persecuciones de las que los judíos han sido víctimas por parte de los cristianos, hebreos y árabes, ya que el odio entre parientes suele ser mucho más hondo que el odio entre extraños, y no se puede negar que si los judíos y los cristianos no son hermanos, son por lo menos primos, algo que a pesar de las apariencias se puede decir aún más de los judíos y musulmanes, no solo en cuanto a la religión, sino también en cuanto a la raza. Consejos por si alguien oye. ¿Cuáles serían pues los consejos que desde un punto de vista de ufología convendría darle al pueblo judío, aun a sabiendas de que los que se les diga no vayan a ser ni remotamente tenidos en consideración y probablemente no vayan a llegar nunca al conocimiento de los grandes líderes de ese pueblo? He aquí los consejos que a mi manera de ver deberían de seguir el pueblo de Israel para sacudirse la pesadilla que hace siglos los persigue y que ellos han guardado como una fidelidad que hasta ahora ha sido conmovedora, pero que de ahora en adelante se irá convirtiendo en suicida. No renunciar a su propia mente. Ante todo, el contactado, y en este caso Israel, tiene que guardar su cabeza, jamás ir contra lo que dice el sentido común y la buena lógica humana, por más que los guías extraterrestres, o en este caso Yahvé y su camarilla, digan lo contrario, y si algo de lo que dicen, a pesar de ser lógico y por lo menos no absurdo, va a traer malas consecuencias en aquel momento por las especiales circunstancias, entonces tampoco hacerlo. En este caso conviene discutirlo con los que lo ordenan, ya que se ha visto que en muchas ocasiones en la Biblia hay no pocos casos de ello. Ellos cambian de parecer como cediendo a los ruegos o a los argumentos de los contactados. Dije a pesar de ser lógico o por lo menos no absurdo, por lo que inexplicable verdad es que en muchísimas ocasiones han mandado y siguen mandando cosas absurdas y que van contra la lógica o por lo menos contra los buenos usos establecidos, causando con ello serios problemas a los contactados. En la historia de Israel tenemos muchos de estos ejemplos de órdenes sin sentido o por lo menos problemáticas para los israelitas.
la circuncisión, el vagar por muchos años por el desierto, la nimiedad de los ritos prescritos, sobre todo en el Levítico, la, la manifiesta crueldad tras alguna victoria sobre sus enemigos, el absurdo régimen alimenticio, la cantidad de cosas prohibidas en el sábado, etc. En el último capítulo intentaré encontrarle una explicación nada fácil, por cierto, a estas absurdas maneras de proceder, aunque ya sabemos su origen, y a estas órdenes faltas de lógica dictadas casi sin excepción por todo tipo de seres superiores que contactan a los humanos, ya sea en forma de dioses, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, en forma de hadas, en forma de espíritus guías, o en forma de extraterrestres, o en formas de llaves. En el fondo todos son lo mismo genéricamente, aunque no específicamente. Evaluar. Israel, después de sus 3000 largos años de historia, deberían hacer una evaluación a fondo sobre las ventajas y desventajas de su pacto con el misterioso personaje llamado Yahvé. Encontrarían indudablemente puntos positivos resultantes de este pacto que son mínimos, pero por otro lado, a lo largo de tantos años podría encontrar indudablemente muchos puntos sombríos, de los cuales no pocos están actualmente bien a la vista, resultante precisamente de ese pacto y de esa fidelidad a Yahvé. El pueblo de Israel tiene excelentes sociólogos, matemáticos y estadistas. No digo políticos porque a los políticos lo único que les interesa es estar en el poder y revertir toda la utilidad para sus protervos intereses, salvo diminutas y honrosas excepciones, que con plena objetividad podría sopesar estas ventajas y desventajas y llegar a un acuerdo acerca de si Israel le es todavía conveniente seguir siendo fiel a un pacto que conlleva unas dudosas promesas muy imparcial e imperfectamente cumplidas. Además, entre los contactados individuales se da el caso de individuos a los que al inicio del contacto les va bien, ya que sus contactadores los ayudan positivamente, pero al cabo del tiempo o los abandonan definitivamente de ordinario sin avisar o comienzan a ayudarlos de una manera tal que les causa más perjuicio que beneficio. Esto es lo que los hijos de Israel deberían seriamente examinar a la luz de lo que les ha acontecido a otros seres humanos y en no pequeñas cantidades. Yo comprendo las tremendas dificultades que esta evaluación conlleva y sobre todo las que conllevaría de ser positiva la decisión, es decir, que se llegase a la conclusión de que Israel debería abrirse en alguna manera y proceder como más le conviniese, dejando de lado ciertas creencias y pactos sagrados que ponen serias trabas a su desarrollo como pueblo moderado en todo el concierto de las demás naciones. Veo sobre todo el enorme problema que esto sería, teniendo en cuenta la cerrada manera de pensar que sobre este particular tienen miles de israelitas, víctimas ahora de una herencia dogmática cultural, seguidores fervientes y fieles de la palabra de Yahvé, por lo que están dispuestos a sacrificar su vida. Hay que reconocer que los problemas de Israel no son pocos ni simples, pero hay que reconocer también que estos problemas son causados en buena parte por su protector. Otro consejo vital para los contactados individuales que han sido contactados con violencia es que no vayan solos a lugares solitarios o apartados. Esto propicia la reanudación y fortalecimiento del contacto y naturalmente agrava las malas consecuencias ya recibidas. Por supuesto que si el contacto juzga que para él no han sido malas, sino que por el contrario se siente feliz de haber sido objeto de semejante elección, entonces no habrá quien lo haga obedecer al consejo que aquí estoy dando. Pero la experiencia va diciendo que este tipo de contactos en lugares solitarios con muchísima frecuencia resulta a la larga perjudicial y aún mortal para el contactado. No aislarse, no ser diferente. Mi consejo a este tipo de personas ha sido siempre: júntate con gente, no te aísles, envuélvete en alguna actividad que te dé una más a los demás y te mezcle con la sociedad, porque la verdad es que en vez de ser un privilegiado, estás en un serio problema. Este mismo consejo habría de dárselo a Israel porque el contacto de Israel fue de tipo fuerte, fue contactado con violencia, oigamos a un autor nada sospechoso que conoce muy bien del tema. Los judíos descendientes de Abraham y llevan el conocimiento de Yahvé en la sangre,
respondieron afirmativamente en el Sinaí porque no podían hacer otra cosa, y así penetraron en una historia en la que dominaba lo lúgubre y escaseaba la alegría, donde abundaban más la sangre que el verdor. Pero esta historia constituye su título de nobleza, les confiere un significado y les rodea de una aureola de gloria. Este es mi Dios, del autor judío Hermann Woop. Nótese de paso cómo el autor confirma lo que dijimos hace poco en este mismo capítulo: el hecho de abundar más la sangre que el verdor y el hecho de dominar lo lúgubre sobre lo alegre constituye, en su opinión, un título de nobleza y confiere una aureola de gloria. Es decir, que tal como dijimos, las persecuciones, en vez de hacer sospechar a Yahvé, confirman la idea de ser el pueblo elegido. En otras palabras, la canonización del masoquismo. Este consejo de no aislarse, de sentirse parte integral de la humanidad y no de un pueblo especial, es muy importante para Israel. El pueblo judío, precisamente por su fidelidad a Yahvé, por sus creencias un tanto extrañas, las cuales enumeré de pasada en párrafos anteriores, por su elitismo y selección racial, es un pueblo aislado en muchos aspectos, aunque parezca estar mezclado con los pueblos con los que convive. A Israel lo trajeron y llevaron por lugares solitarios y apartados en la época primera y violenta de su contacto, los 40 años por el desierto, y allí fue donde quedó marcada y sellada definitivamente su conexión con el ser superior que los contactó. Esta química entre contactante y contactado se hace más dificultosa en plena sociedad, y sobre todo cuando el contactado está rodeado de energías humanas y familiares que muy probablemente son antagonistas entre sí, o por lo menos extrañas a los contactantes. Hay que recordar además que los grandes contactados de la historia lo han sido cuando se hallaban de ordinario solos en cuevas o lugares solitarios, orando sencillamente, dedicándose a las tareas del campo. Los grandes avatares, una especie de supercontactados, parece que ya venían elegidos y marcados desde el más allá, y por eso desde su más tierna infancia o desde el momento de su nacimiento o antes ya comenzaron a verse alrededor de ellos prodigios que le diferenciaron enseguida de los demás hombres. Pero los que no llegaron a la categoría de dioses, o por lo menos de suprahombres, fueron sorprendidos, sintonizados, marcados y en cierta manera aprisionados en lugares solitarios y con acciones que van desde la hipnosis profunda hasta las puntuaciones en los dedos y muñecas de que tan frecuentemente se quejan los que han estado en contacto con algún ovninauta. Joseph Smith, el fundador de los mormones, se hallaba arando la tierra cuando se le presentó el ángel Moroni. Mahoma meditaba en una cueva retirada cuando se le apareció el ángel Gabriel. Curiosamente el mismo que con el título de arcángel conocemos en el cristianismo. Bapak Shubab, el fundador de Sudbuk, que en pocos años se ha extendido prodigiosamente por todo el mundo, caminaba solitario por la noche cuando se vino encima una bola de fuego, y lo mismo se puede decir de Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, y de Sun Muy Mu, el coreano fundador de una pujante hermandad cristiana que se ha llevado retirado en oración cuando se le apareció Jesús Cristo, y del Bad Bahab, Uyab y Abdul Bahab, la trilogía de la fe Bahaya, y de Sundar Singh, y de prácticamente todos los fundadores de religiones modernas o reformadoras de las antiguas. Moisés no podía ser una excepción. Recordemos la cita ya traída. Era Moisés pastor, y una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Orbe, la morada de Dios, y el ángel de Yahvé se le presentó en forma de llama de fuego en medio de una zarza, exactamente igual que en Fátima y en tantas apariciones modernas en las que se repiten estas cuatro circunstancias. Unos pastores en un lugar apartado que ven primeramente una luz encima de un árbol. Otros detalles como la proximidad de agua, alguna explosión o ruido, o en el momento de la aparición, etc. Son también muy frecuentes, y una serie de pormenores que pertenecen de lleno a la ufología.
Cuando el contactante no ha abandonado definitivamente a su contactado y todavía mantiene relaciones con él, si el contactado persiste en seguir adelante con su extraña experiencia, yo suelo aconsejarle que le pregunte mucho al contactante acerca de todas las cosas que le manda o informa, por qué se las manda, cuál es su fin, que le pide explicaciones de todo y sobre todo lo que pida ayuda para su propia vida en general y para los problemas concretos para los que esté pasando en aquel momento. Si su petición es oída, está por buen camino, y si no lo es, sacúdanse el extraterrestre, muchas veces en razones fútiles. Eso puede ayudar al contactado para comenzar a sospechar que su protector no es tan bueno como parece. Esto ha ayudado a más de un contactado. Cuando el contactado ya no tiene relación con el contactante, en la mayoría de los casos porque éste no se presenta yendo en contra de las reiteradas promesas de hacerlo, entonces lo mejor que puede hacer el contactado, en vez de pasar una vida de espera inútil que muchas veces se convierte en desesperación, será evaluar toda la experiencia pasada y juzgarla fríamente a la luz de la razón. Vivir de realidades. El contactado deberá tratar con todas las fuerzas de su espíritu y de su voluntad de volver a la realidad, porque lo cierto es que muy probablemente durante toda su experiencia se habrá ido apartando de la vida normal y muy fácilmente a la hora de suspenderse el contacto, este está llevando una vida extraña a juicio de sus parientes y amigos, o por lo menos bastante diferente de lo que solía ser su vida antes de iniciarse su extraña experiencia, aunque también es cierto que a muchos contactados precisamente por las experiencias tenidas ya les es muy difícil, si no imposible, volver a lo que era su vida antes del contacto. Sin embargo, sería para muchos su salvación el hacer todos los esfuerzos posibles para dar una especie de marcha atrás, para que su propia vida no se le vaya de las manos, deslizándose por senderos en los que el contactado ya no tendrá control de sí mismo. Esto no quiere decir que el contactado no pueda usar las cosas buenas que haya recibido. No solo eso, sino que deberá recordar todo aquello que le ha ido dado, tanto en forma material como en forma de conocimientos, fórmulas, escritos, etc. Y puede ser que en ellos encuentre el contactado cosas de gran valor que le sirvan para mejorar su vida y la vida de los demás. No ensoberbecerse. Un gran consejo que se le puede dar a los contactados, pero que a la vez estos se les hace difícil de admitir o de llevar a la práctica, es que no se ensoberbezcan ni se empecinen en sus ideas. Algunos, el hecho de haber sido contactados se les ha subido a la cabeza y ya se consideran seres superiores, no dejando aconsejarse y creyendo que para ellos no habrá dificultad en ninguna causa que emprendan. En muchos casos, esta actitud se debe a las promesas concretas que han recibido de sus contactadores, que como hemos dicho, no siempre ni mucho menos cumplen su palabra. Es por otra parte frecuente que el contactado se empiece, es decir, se ofusque en sus puntos de vista con una terquedad a prueba de cualquier clase de consejo venga de quien venga, muchas veces contra toda razón, contra toda lógica y contra el más elemental sentido común. Cuando el contactado asume esta actitud, suele llegar a cometer los mayores disparates, autodestruyéndose socialmente y perdiendo todo su prestigio en la comunidad. Todo lo arriba dicho se le podría aplicar a Israel como pueblo. Ya pasó para el pueblo judío la etapa de estar acomplejados por su religión o por su raza. Hoy más bien corre el peligro contrario de endurecerse, es decir, adoptar un aire de superioridad, empecinarse en sus puntos de vista y hacer rígidas sus posiciones. En sus relaciones con los pueblos que los rodean, esta tendencia se deja ver bastante claramente y especialmente en las mesas en las que sus diplomáticos discuten los muchos problemas de Israel con las naciones fronterizas. Este endurecimiento del pueblo judío puede ser fatal, no solo en sus relaciones con los pueblos vecinos, sino en las mismas relaciones entre sí dentro de Israel. Si los que se sienten partícipes de una misión sagrada no tienen la flexibilidad suficiente como para comprender el punto de vista de sus hermanos que no participan ya de esta misma idea, las ya profundas divisiones que actualmente existen dentro de la nación de Israel pueden llegar a hacerse más violentas, degenerando en odios que a la larga destruirán la unión o la cohesión del pueblo de Israel,
que por tantos siglos había sido un digno motivo de orgullo. Y en este punto no puedo menos de expresar con tristeza que ciertas expresiones de más de un jefe de Estado o ministro del nuevo Estado de Israel han dejado mucho que desear por su falta de ponderación y de la tolerancia y distan mucho del lenguaje mesurado con que suelen expresarse aún en momentos de gran presión los jefes de Estado de las naciones civilizadas. Estas expresiones y más en boca de personajes que deben medir con mucho mayor cuidado sus palabras pueden ser que sean un síntoma del estado de ánimo endurecido o ensorbecido que da la impresión de estar apuntando en el pueblo judío una vez que ha logrado su anhelo secular de construir un estado hebreo independiente precisamente en la tierra en que sus antepasados fueron contactados por Yahvé. Antes hice referencia a la antipatía casi general que en las Naciones Unidas levanta cualquier proposición que tienda a beneficiar a Israel. Aparte de las razones políticas que en ello pueda haber, e indudablemente hay muchas, sería conveniente reflexionar a ver si esta antipatía no entra algo de aislamiento o la separación, una separación que no es solo impuesta desde fuera al pueblo judío, sino que el pueblo judío se la autoimpone como su manera de juzgarse a sí mismo, pueblo escogido, pueblo selecto, y por otro lado se la achaca a antipatía gratuita de los demás pueblos. Rechazar todo fanatismo. Sería muy conveniente que tanto los líderes de Israel como los miembros del mundo judío reflexionasen desapasionadamente, cosa harto difícil, en este fenómeno de la antipatía tan constante, tan manifiesta y hasta tan enconada contra Israel. Veo perfectamente que entre los pueblos cristianos tiene sus raíces en ideas fanáticamente religiosas totalmente erradas y despreciables. Pero creo que además de eso hay algo más profundo que, como dije, no proviene totalmente de los enemigos, sino que proviene en parte del mismo Israel y que hace que los demás pueblos reaccionen de esa manera. Todas las inquisiciones de Europa cometieron mil horrores, no solo contra los judíos, sino contra todos aquellos cristianos que daban la impresión de haber caído en herejía, y los cometían con toda tranquilidad de conciencia y hasta con un regocijo espiritual, porque con ellos estaban defendiendo la honra de Dios. El fanatismo religioso es feroz, es el más sañudo de todos los fanatismos, porque se supone que a quien se está defendiendo es nada menos que a Dios. Pues bien, Israel, por haber sido convencido por Yahvé de que Él es el pueblo elegido, tiene en el fondo esta filosofía, que por esto Él puede abusar de los demás o hacer que lo quiera, y además que su pueblo tiene en algún sentido que estar aislado, de ser diferente, y hasta en ciertas ocasiones podrá forzar un poco las cosas para que la voluntad de Yahvé se cumpla. A la creación del Estado de Israel en el año 47 no se llegó sino después de haber forzado unas cuantas cosas con una justicia un tanto dudosa, que es lo que ahora reclaman con justo derecho los palestinos. Pero era una especie de justicia sagrada, con una sacralidad como la de las cruzadas, y por eso Israel no dudó en su propósito y en cierta manera tenía algo de razón, ya que la historia de las demás naciones no está precisamente escrita con actos de pura justicia. Y por otro lado, en alguna ocasión les tenía que tocar a los judíos ser ellos los que presionaran y forzaran a los demás. Dios llegará, dijo Cristo, refiriéndose a sus apóstoles, en el que os mate piense que hace una obra agradable a Dios. Con estas palabras estaba retratando la manera de pensar de todos los fanáticos que han existido. El que defiende la honra de Dios puede con conciencia tranquila hacer cosas que los demás no podrían hacer, porque Dios, como dueño de todo, tiene derecho a todo. Dios, lo mismo que rompe las leyes de la naturaleza y hace milagros, para romper las leyes de la justicia, porque Dios es la misma justicia y todo lo que Él hace es justo. Esta es la filosofía latente debajo de todo fanatismo religioso. El Decretum Gratiani del año 1140 dice que los esclavos de la Iglesia no pueden ser en principio liberados porque el derecho de la propiedad de ellos no les pertenece propiamente al clero, sino al mismo Dios, y por lo tanto el clero no puede disponer de una cosa de Dios.
Es decir, que el acto injusto, tener esclavos, que un hombre no puede cometer, lo puede cometer Dios, y los representantes de Dios se encargan de usar en su propio provecho esta prerrogativa tan dudosa de Dios. A la verdad que suena bien feo lo que Yahvé les decía a Moisés. Lo haré que los egipcios os crean, de modo que cuando partáis de Egipto no salgáis con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina objetos de plata y de oro, vestidos que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. Los hijos de Israel hicieron como les había dicho Moisés. Pidieron a los egipcios objetos de plata, oro y vestidos. Yahvé hizo que el pueblo egipcio se fiase de ellos y se los prestaran, y así los hijos de Israel despojaron a los egipcios. Cito de nuevo a Germán Wope en su libro Este es mi Dios. Las revelaciones de Israel sobre Tierra Santa se apoyan en la existencia de Dios. Si no fuese la voluntad de Dios que Israel se adueñase de Canaán, las naciones de la tierra podrían tachar a los judíos de simples conquistadores o aventureros. Es verdad que parece increíble que estas palabras hayan salido del mismo hombre que escribió el motín del Cainé o Sainé. Aducir la voluntad de Dios para atropellar los derechos de todo un pueblo es practicar un fanatismo peligrosísimo, sobre todo cuando se hace a nivel de Estado. Si los derechos de Israel a establecerse hoy día en Palestina fuera únicamente la voluntad de Dios y los deseos de Abraham, Moisés y David, entonces ciertamente los pueblos de la tierra, y en particular los palestinos, tendrían derecho a acusar a los israelitas de conquistadores. Creo que los derechos de Israel son muy otros que la voluntad de Dios, porque debemos suponer que la voluntad de Dios también se extiende a los derechos de los otros pueblos que no son Israel, que no son elegidos, pero en género son lo mismo. Toda esta filosofía que acabamos de describir en los párrafos anteriores tiene que ver con la animadversión que se nota contra Israel, no solo entre los países árabes, sino entre otros que no están en absoluto involucrados en las disputas del cercano oriente. Entreven en Israel al pueblo selecto que se juzga a sí mismo como una élite religiosa, un sangre azul de espíritu, y este hiere de manera especial en un tiempo en el que la política predomina un feroz materialismo en donde los valores espirituales tiene poco que hacer y menos aquellos que vuelan a fanatismo. Si a esto añadimos esa curiosa mezcla que Israel presenta de misticismo con mercantilismo y la indudable destreza y audacia de sus hijos para los negocios que con tanta frecuencia los lleva a dominar en uno u otro aspecto las finanzas de un país, tendremos bastantes de los elementos para explicarnos por qué Israel encuentra tanta hostilidad. Sea justa o sea injusta esta manera de proceder por parte de los pueblos, los líderes de Israel deberían reflexionar a fondo sobre esta realidad que tiene raíces tan complejas para no aumentar más esta división. Y a mi juicio, deberían tener muy en cuenta estos dos criterios. Primero, es muy importante que uno sea el que tiene toda la razón contra todos. Segundo, Israel, por mucha razón que tuviese, no podría a la larga ir al contrapelo de las demás naciones del mundo. Tendrá que reexaminar todos sus puntos de vista y sus posiciones ante la vida, y si ve que con ello no van a poder caminar, dejarlo de lado, aunque hayan sido dictados por Yahvé, porque no es sabio pensar que Yahvé quiera enfrentar a sus hijos elegidos contra sus hijos no elegidos, como tampoco sería justo pensar que Israel es el único defensor de la justicia. ¿Qué contactados vuelven? En la actualidad, buena parte del pueblo judío está llena de esperanza, porque después de 2000 años de peregrinar, ha vuelto al lugar de su experiencia. Como ya indiqué, esta es una característica de los contactados individuales, pero no todos los contactados vuelven al lugar de su experiencia. Vuelven únicamente aquellos para quienes su experiencia ha sido agradable, aquellos a los que les ha ido bien, que sí los hay. Y por otra parte vuelven los que están completamente alucinados y que han perdido ya la capacidad de caer en la cuenta de lo que les está pasando. Lo que los fascina es lo maravilloso de la experiencia, pero no ven cómo su vida personal se ha destrozado por completo.
Sin embargo, hay contactados que más bien huyen del lugar de su experiencia y evitan de todas las maneras posibles volver a pasar por allí. Estos son los contactados a los que su experiencia les ha resuelto a la larga desagradable, redundando en perjuicio para sus vidas. Son solo contactados a los que no se les han cumplido las promesas y sobre todo son aquellos que han descubierto, a veces demasiado tarde, que están siendo manipulados y usados por unas fuerzas o entidades misteriosas que no acaban de aclararse. Estos contactados no quieren saber nada de lo que les pasó ni gustan que les hablen de ellos. Sin embargo, hay que reconocer que no abunda la gente con suficiente capacidad crítica y serenidad para dar un juicio global y objetivo de la experiencia y de la consecuencia que ha tenido para su vida. Muchos de los hijos de Israel a lo largo de la historia han ido cayendo en cuenta de la intrínseca contradicción que hay en el mensaje de Yahvé y poco a poco ha ido abandonando sus creencias, indudablemente desde los primeros tiempos de la diáspora. Son miles y miles de judíos que se han desligado de las creencias de sus padres, lo cual los ha obligado a desligarse también de su pueblo, porque al igual que Yahvé es celoso y vengativo. Su pueblo ha sido hasta ahora poco tolerante con sus propios hijos. En el Evangelio leemos una frase con la que nunca he estado de acuerdo, que resume este espíritu de endurecimiento. El que no está conmigo está contra mí. Los padres del nuevo Estado de Israel no deberían tener esa filosofía tan intolerante ni esta religión tan purista, y por eso hoy en día es poco posible discrepar de Moisés y no tener que romper los lazos familiares ni culturales. Hoy en día no solo en el Estado de Israel, sino en todo el mundo hay muchísimos judíos que no se sienten religiosamente solidarios de sus hermanos tradicionalistas y que por otro lado se sienten tan judíos como ellos. Algunos judíos puede ser que hayan abandonado la fe de sus padres sencillamente por comodidad y por haberse dejado influir por los usos y las costumbres de los pueblos con los que conviven, ya que no deja de ser muy modesto estarse singularizando constantemente debido a costumbres un tanto extrañas y distintas de los amigos y convencidos. Sin embargo, hay muchos judíos que racionalmente han descubierto las debilidades de la ley mosaica, fenómeno que se está dando también en gran escala entre hindúes, budistas, cristianos y musulmanes, y que tranquilamente le han abandonado, sin que ello signifique apartarse de sus hermanos y amistades. El problema está en Yahvé. Como resumen de lo que aquí he expuesto en el título de El futuro de Israel, podríamos decir que si Israel aferra fanáticamente a unas creencias que lo singularizan demasiado entre los demás pueblos y que los limitan en muchos aspectos, creando además serias discrepancias entre sus hijos debido a las diversas maneras de interpretar la ley, entonces creo que puede decir que a Israel le esperan tiempos duros, que pueden ser que no sean menos duros de los que ya ha pasado y pasan todos los días con sus vecinos. Creo que a Israel pasa lo mismo que al cristianismo. Su mal no está en la piel, sino en las entrañas. Ambos, si quieren sobrevivir, tendrán que hacer reformas tan drásticas que en cierta manera dará la impresión de que se pierde la continuidad, pero será la única manera de salvar los muchos valores que encierran estas dos culturas. No es cuestión de cambiar este o aquel rito o de quitar esta o aquella creencia. El problema está en Yahvé, y Yahvé es precisamente la entraña de toda la fe del pueblo judío. Es el, es el aglutinante que lo ha mantenido unido por casi 4000 años. Es la fuerza que lo ha movido y el ideal que lo ha inspirado durante toda su larga historia. Todo radica en que el pueblo judío y sobre todo cada uno de sus hijos se decida a estudiar racionalmente sin prejuicios y sin miedos sacros la enigmática personalidad de este extraño Yahvé. 4000 años es un lapso más que suficiente para caer en cuenta de su protección por un lado y si la fidelidad a él por otro han sido beneficiosas o perjudiciales para todos los hijos de Abraham.
y al que nos diga que nosotros no le podemos enmendar la plana a Dios y que Dios puede dar las órdenes que quiera, aunque a nosotros nos parezcan ilógicas, lo primero que le diremos es que dudamos mucho que Yahvé sea un Dios universal y después le preguntaremos que por qué entonces Yahvé nos ha dado esta cabeza que discrepa necesariamente de tal manera con su lógica y sus ideas que no tienen más remedio que pensar mal de él. Y si Yahvé nos pide que renunciemos a nuestra cabeza, entonces nos convierte en meros irracionales, pues seríamos bacterias semiorgánicas o el producto de un experimento extraterrestre y sobran todos los pentateucos.